la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, los gobiernos, para poder frenar la propagación del virus, se implementaron diferentes medidas, como por ejemplo la implementación de códigos QR para el control sanitario, la implementación de cuarentenas o el uso de cubrebocas. Para hacer códigos QR se necesita una infraestructura muy avanzada y una gran red de comunicación para poder llevarla a cabo, cosa que no contamos nosotros en el país. En el caso de las cuarentenas, vimos que el haber hecho la cuarentena en el 2020 nos trajo una parálisis económica que produjo una reducción en el PIB, como no se había visto desde 1939. Dicho eso, el plan nacional que se adoptó y de aquí hasta donde llevamos de cuarentena ha sido la sana distancia y el uso de cubrebocas para frenar la propagación, cosa que es verdad, ya que se demostró desde el principio de la pandemia en el 2020 que el uso de cubrebocas puede frenar la propagación del virus. Y aquí en México se adoptó el uso de cubrebocas para poder frenar la pandemia. Sin embargo, los estudios que se han hecho para cubrebocas son solo para unos cuantos tipos certificados y que están en óptimas condiciones, que no concuerda con la realidad, ya que los cubrebocas que se usan en el día a día, al menos en el país, no se usan siempre de forma correcta y frecuentemente se usan más de una vez, mermando así su eficiencia. Los factores que pueden afectar el cubrebocas son comida, aerosoles, el uso continuo e incluso el doblamiento. Todo esto nos invita a pensar una forma de poder determinar si un cubrebocas es eficiente o no para prevenir la propagación del virus en un cuarto cerrado, como en la nueva normalidad que estamos viviendo. Se diseñó un dispositivo el cual pudiera determinar la cantidad de partículas que deja pasar el cubrebocas tras la respiración. Se sabe que durante la respiración, al igual que se expulsa CO2, también se expulsan gotas de saliva, bioaerosoles, en los cuales puede viajar el SARS-CoV-2. Entonces, midiendo el CO2, podemos obtener una proporción de la cantidad de partículas que también deja pasar el cubrebocas al aire. Se eligió un transductor que transformara las señales de cambios en concentraciones de gases por cambios de potencial eléctrico, una proporción entre la concentración de dicho gas. En este caso, el transductor que se eligió fue el MQ2, que pertenece a una familia de transductores de gases industriales para gases comunes, como propano o butano. El funcionamiento de MQ2 se basa en los materiales quimiresistores, ya que cuando los gases entran en contacto con este material, su resistencia cambia. El dióxido de estaño, material principal del que está hecho, se calienta del aire a alta temperatura, el oxígeno se absorbe en la superficie del dióxido de estaño. Entonces, los electrones donantes del dióxido de estaño son atraídos al oxígeno y lo absorben. Esto evita que fluya el paso de corriente eléctrica. En presencia de gases reductores, la densidad superficial del oxígeno se disminuye, y en medida que entran gases reductores en contacto con la superficie del dióxido de estaño, se permite el flujo de electrones libremente en el transductor. Tenemos dos resistencias a considerar medidas en el transductor. La primera es RL, que es asociada al cambio en la concentración de gases en el ambiente, y la otra resistencia es R0, que está asociada de acuerdo al promedio de gases que interactúan con el material en el medio ambiente. Como la pieza es industrial, se necesita primero hacer un proceso que se llama quemado, que consiste en calentar la pieza, elevar su temperatura y así despejar partículas que tenga en la superficie. De este modo, aumentar su sensibilidad y disminuir su inercia, ya que este dispositivo tiene una alta inercia. Necesita altos tiempos para poder estabilizarse tras un cambio de concentraciones de gases en el medio. También, como está diseñado para altas concentraciones en fábricas, se necesita hacer una amplificación y un filtrado de la señal, que a continuación les mostraremos. Pero primero veamos las características generales del sensor. Entonces, de acuerdo a su curva de calibración para los gases de CO2, hicimos un amplificado y un filtrado de acuerdo a nuestras necesidades y lo que queríamos medir.
Se encontró una relación inversamente proporcional entre los cubrebocas que se consideran, de acuerdo a la literatura, como más eficientes y la cantidad de CO2 que dejaba expulsar esto después de una exhalación. Una vez dicho eso, con un único paciente se repitió 25 veces el experimento para así encontrar las curvas características para cada cubrebocas, así obteniendo la variable independiente es el tiempo, mientras que la variable independiente es el cociente RS entre R0, donde RS es el cambio en las concentraciones de gases y R0 es la contaminación que hay en el ambiente. Observamos cuando ocurre la exhalación para el caso de un cubrebocas KN. Aquí, para el caso de un cubrebocas quirúrgico, obsérvese el cambio en amplitud del cociente RS-R0 de acuerdo al tipo de cubreboca. Y aquí, para el caso de un cubrebocas de tela. Se sabe que en un cuarto cerrado hay por lo regular 600 partículas por millón, mientras que cuando se exhala se liberan en promedio 300 partículas por millón. Entonces, dentro de la cabina después de una exhalación debe haber más o menos como 900 partículas por millón. Después de haber realizado las mediciones, obtenemos los siguientes cocientes de resistencia, obteniendo los siguientes valores correspondientes para cuando la cabina está libre y la cabina después de la exhalación. Observemos la siguiente gráfica, donde en la variable independiente tenemos el cociente RS-R0, donde en un mínimo tenemos el valor de la resistencia cuando la cabina está libre, mientras que en el otro extremo tenemos el valor de la resistencia después de la exhalación dentro de la cabina, contemplando que no tenemos cubrebocas. Entonces, se va a considerar como un 100% de eficiencia si no cambia la resistencia después de la exhalación, y un 0% de eficiencia para el cubrebocas si obtiene lo mismo o más que si no hubiéramos tenido cubrebocas. Una vez hecho las mediciones para el cubrebocas KN y para el cubrebocas quirúrgico, que se considera tienen una eficacia del 95 y el 90% correspondientemente, se hizo la siguiente curva de calibración, como se muestra en pantalla. Se observa la relación inversamente proporcional que se encontró entre la efectividad y el cociente de resistencia RS-R0. Y con esta curva se caracterizaron los siguientes cubrebocas. Se logró caracterizar un dispositivo industrial para poder medir cantidades de CO2 producidas por humano dentro de una cabina. Se hizo una curva característica para determinar la eficiencia de un cubrebocas en función de la cantidad de CO2 que logra expulsar. Por último, se hizo una caracterización de cubrebocas de acuerdo a la cantidad de CO2 que expulsen y en función de nuestra relación que encontramos para determinar su eficiencia.